Muy buenas. Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Estamos en el artículo E5 de El símbolo sagrado del Pasú, página 415. E5, el arquetipo Gravis. Dice: ante todo, hay que aclarar que el contenido de este subartículo es un extracto de la teoría Gravis de la sabiduría hiperbórea que se ha desarrollado con detalle en el libro Física Hiperbórea. Aquí solo presentaremos los principales aspectos de la teoría explicados en forma conceptual, es decir, despojados de toda la compleja fundamentación matemática que allí se exhibe. Pero como lo matemático constituye un ingrediente intrínseco de la teoría Gravis, es claro que semejante despojo ha de conspirar contra la comprensión plena de los conceptos que vamos a estudiar. No obstante, como una demostración matemática rigurosa de la teoría Gravis queda fuera de los objetivos que se han propuesto para este libro, trataremos de aproximarnos lo más posible a su tesis mediante la precisa descripción del arquetipo Gravis. Como es sabido, el físico judío Alberto Einstein no consiguió desarrollar una teoría matemática aceptable para unificar la interpretación cuantitativa, experimental, de los llamados fenómenos de campo, es decir, los fenómenos que ocurren por efecto de los campos gravitatorio y electromagnético. Estos fenómenos, desde luego, ya están unificados en la realidad, pues lo que resultan incompatibles son las teorías con que se intenta explicarlos. Con respecto al campo gravitatorio, fuera de las ecuaciones de Newton, todo lo que se ha avanzado hasta ahora ha sido en el sentido apuntado: tratar de unificarlo con el campo electromagnético, para el cual existen las ecuaciones de Maxwell. Por ese camino, al tratar el campo gravitatorio en forma einsteiniana relativista, se hace necesario echar mano de un instrumento matemático bastante complejo denominado tensor. Pero si por caso se decide interpretar los fenómenos físicos en base a la mecánica cuántica, entonces hay que recurrir a aún más complejas fórmulas estadísticas probabilísticas que requieren el uso de ordenadores electrónicos. Por otra parte, se ha supuesto que la masa responsable del campo gravitatorio deforma o distorsiona el espacio, siendo necesario también, aparte del cálculo tensional, diferencial y estadístico, apelar a geometrías no euclidianas. Se agrega así complejidad a la complejidad y se consigue tomar una distancia cada vez mayor del fenómeno en sí, de su facticidad. Pues bien, la sabiduría hiperbórea aporta una explicación de todo punto diferente, pero que comprende perfectamente al fenómeno gravitatorio y permite dominarlo en beneficio de los objetivos estratégicos de los siddhas. Y tal explicación no requiere del empleo de matemáticas formales, salvo cuando se desea desarrollar una tecnología, en cuyo caso se recurre a una geometría esotérica que está del todo fuera de los ambientes académicos de Occidente. Para entender con amplitud dicha explicación, que será expuesta enseguida, hay que partir de la base de que la desviación subjetiva de la física teórica es mucho más grave de lo que suele pensarse. En efecto, las críticas más audaces se han centralizado generalmente sobre Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg, etc., pero jamás habían cuestionado a Newton, y con él se inicia el error. La sabiduría hiperbórea de la cual procedía la ciencia secreta de la SS remonta su tesis a los conceptos de Newton y Leibniz, a quienes atribuye dos errores capitales, y desde allí desarrolla una teoría tan atrevida y audaz como irrefutable. Por supuesto, no se podrá detallar aquí toda la teoría, pero bastará con que se describa el initium, el principio desde el cual ha de partir el razonamiento.
La formulación de la tesis es la siguiente: el campo gravitatorio es la potencia de un arquetipo psicoideo. Esta tesis sintética, pronto lo comprobaremos, puede ser aplicada para explicar casi cualquier fenómeno aparte del gravitatorio, tal como por ejemplo los entes externos cuya finalidad o término universal estudiamos en el subartículo precedente. Prestemos pues especial atención a su explicación. La física supone, y supone bien, que una relación liga a la masa con el campo gravitatorio. A donde se equivoca es desde Newton, en la afirmación de que tal relación es de causa y efecto, es decir, que el campo gravitatorio ocurre por efecto de la masa. Con tan erróneo concepto no es extraño observar los enormes armatostes que deben fabricarse para aprovechar el espacio aéreo. Y naturalmente ellos, los fabricantes de cacharros voladores con motores de metal y a combustión interna, dudarían de nuestra cordura si aseguramos que los sidas leales, en base al concepto arquetípico de la gravedad, disponen de vehículos de piedra, por ejemplo, para trasladarse al sitio que deseen, y más aún si agregamos que tales vehículos no poseen motor. Pero no se trata de un delirio, sino de ciencia, ciencia antiquísima, extraterrestre, ciencia que la Orden Negra SS desarrolló nuevamente en este siglo y que le permitió construir sus propios platos voladores, en los cuales partieran sus mejores cuadros sobrevivientes hacia los oasis antárticos y a otras bases ocultas de la Tierra. Y desde esas bases, a las que no se podrá localizar ni con satélites espías, pues cuentan con camuflaje, también psicoideo, retornarán los caballeros SS del último batallón del Führer, integrando el Wilder Heer de Wotan, al fin del Kali Yuga, en el Gotterdammerung. Pero esta es otra historia, o mejor dicho, el fin de la historia. La sabiduría hiperbórea enseña que los arquetipos universales guardan entre sí una relación jerárquica semejante a la que los entes manifestados mantienen en el plano material. Hay así una escala gradual arquetípica que rige la ordenación de todo arquetipo universal, desde su estancia en las regiones más sutiles del plano arquetípico hasta su manifestación en las regiones más groseras del plano material. Vale decir, los arquetipos más sutiles o simplemente potenciales se encuentran en planos también más sutiles, recorriendo toda una gama de densidades a medida que se actualizan en el proceso de los entes y descienden a la materia, que es la sustancia más grosera. Conceptos semejantes han sostenido tanto los neoplatónicos de Leibniz o la ciencia hindú del gran aliento, etc. Sin entrar a estudiar a fondo semejante concepto de orden arquetípico, es evidente que ha de haber un arquetipo que necesariamente es el último de la escala. Tal es el arquetipo gravis. El gravis es el más pesado, valga la redundancia, de los arquetipos psicoideos y su acción tiene relación directa con la forma espacial, es decir, extensa, de la materia y la energía. Por eso el gravis, que es el último de la escala, es también el primero que el demiurgo precipita cuando se apresta a organizar un plano material. Sin gravis ningún otro arquetipo podría evolucionar en la materia. Ahora bien, la sabiduría hiperbórea denomina gravis tanto al arquetipo universal como a los entes por él producidos, es decir, a la especie gravis. Los gravis específicos son el conjunto de átomos arquetípicos o cuantos arquetípicos que sostienen e impulsan espacialmente a la materia, que le dan amplitud. El arquetipo gravis, con su unidad indivisible, se manifiesta en los gravis específicos que subyacen en todo ente. Por eso en todo ente concreto, en todo cuerpo material, en toda cosa sustancial, está presente como sustrato primero el arquetipo gravis. Pero tal estancia de lo uno en lo múltiple no puede darse de otra forma que como participación. Los entes materiales participan de la entelequia gravis, o, con otras palabras, en todo ente está presente la entelequia potencial del gravis, del modo explicado en E4. Sin embargo, en su manifestación óntica,
El arquetipo gravis demuestra una característica que lo distingue de cualquier otro arquetipo y a la que conviene examinar de inmediato. El gravis, en efecto, es el arquetipo cuyo proceso es más veloz que cualquier otro en el plano material. Ello surge como consecuencia de ser el último de la escala arquetípica y por lo tanto el que más cerca se encuentra de la materia concreta a la que justamente él mismo determina. El efecto del arquetipo gravis, de su entelequia potencial, que algunos llaman campo gravitatorio, es casi instantáneo, y ese efecto no es más que la fuerza procesual con que la potencia del arquetipo dirige a la materia, a la masa, a evolucionar hacia la entelequia o centro de gravedad. A raíz de esta elevada velocidad de respuesta, del nexo casi instantáneo entre el plano arquetípico y el plano material, es que el arquetipo gravis pudo ser reproducido por el demiurgo en toda la extensión espacial del macrocosmos, es decir, en todo punto del universo, en una pluralidad de átomos arquetípicos. Estos átomos arquetípicos son la manifestación óntica del arquetipo gravis. Los gravis específicos, y aquí los vamos a nombrar simplemente como gravis. Una propiedad esencial de los gravis es su indeterminación formal, vale decir, su indiferencia hacia la conformación material de los entes. El gravis solo determina el espacio y crea el camino hacia la entelequia, el campo de fuerza, pero no actúa para conformar al ente. Más claramente, el arquetipo de este ente concreto que tenemos frente a nosotros, por ejemplo, de este perro, está en el plano arquetípico, según lo estudiado hasta aquí. Un arquetipo semejante es estructurador de forma, es decir, sostiene a la forma óntica, la forma que reviste la actualidad del ente. El arquetipo gravis, en cambio, debido a su nexo instantáneo con el ente, está allí, en el perro, como sustrato material, y es quien determina su peso en relación con otros gravis que ocupan el espacio, la Tierra, por ejemplo. El gravis no es estructurador de forma, o es indiferente a la forma misma, pero en tanto que arquetipo psicoideo posee una potencia que lo impulsa a desplegarse en un proceso evolutivo. La culminación de todo proceso evolutivo, de cualquier arquetipo, es su perfección final, la cual está presente en lo óntico como entelequia potencial, como una finalidad que es idéntica al principio. Y aquí daremos otra definición que completará la descripción de las propiedades del arquetipo gravis y a la que volveremos a referirnos más adelante. La entelequia potencial del arquetipo gravis coincide espacialmente en los cuerpos simples con aquel punto ideal que la física ha denominado centro de gravedad. Desde luego, esta definición ha de tomarse con mucha cautela, puesto que en E4 hemos vinculado a la entelequia potencial con un núcleo indiscernible, que consiste en un punto inextenso, no coordenable, el cual no parece evidente que pueda coincidir con nada, y menos aún con una región concreta de los entes, como la física afirma que es el centro de gravedad. Sin embargo, toda incertidumbre desaparecerá en cuanto comprendamos que en verdad el centro de gravedad es sólo un concepto tajada, un objeto cultural interno carente de entidad concreta en el mundo. En el ente material lo que efectivamente existe y se manifiesta es una dirección de la fuerza gravitatoria que apunta hacia un centro hipotético radicado en su interioridad. Esto es, una tendencia real que induce a la razón a suponer la existencia real de semejante centro, pero el centro de gravedad en sí, como los puntos indiscernibles definidos en E4, jamás puede ser realmente alcanzado desde la exterioridad del ente. Naturalmente, aquí nos referimos concretamente al centro de gravedad de un ente sólido, pero la conclusión es válida para cualquier caso. Por ejemplo, el de una esfera hueca, cuyo centro de gravedad es puramente espacial, es decir, carente de la sustancia que constituye la esfera. La sabiduría hiperbórea
niega que el centro de gravedad de una esfera hueca pueda ser efectivamente alcanzado o tan siquiera situado con exactitud en el espacio real, y por el contrario afirma que en el sitio que debiera hallarse el centro de gravedad en realidad existe un punto inextenso indiscernible. Tal punto no puede ser observado de ningún modo partiendo desde la perfección temporal del sujeto consciente y desde la intuición sensible, es decir, desde la exterioridad del ente, pues se trata de un punto futuro de una entelequia potencial. Por ese camino exterior, a lo sumo, se conseguirá notar una distorsión espacial en torno del centro de gravedad, distorsión producida por la entelequia gravis, pero no se percibirá el centro de gravedad en sí. Recordemos lo dicho en la primera parte sobre la irrepresentabilidad de los arquetipos universales y comprenderemos por qué el campo gravitatorio se resiste a la cuantificación físico-matemática. Tomemos un cuerpo material y depositémoslo en el espacio, suficientemente lejos de la Tierra o de cualquier otro planeta. Afirmamos entonces que el cuerpo produce un campo gravitatorio a su alrededor y lo comprobamos observando cómo atrae hacia su centro de gravedad o entelequia potencial otros objetos de menor masa. Si el cuerpo está en reposo, no podemos describir su campo, solo sabemos de él por sus efectos sobre otros cuerpos. El campo en sí es invisible, propiedad equivalente a la irrepresentabilidad de los arquetipos universales. Pero el campo no es el arquetipo, sino su potencia, que intenta actualizarse en la entelequia concreta. La sustancia del plano material, la materia, que la física denomina atómica, es siempre un acto concreto del gravis en su despliegue evolutivo, independientemente de la forma que tal materia exhiba por las determinaciones de otros arquetipos. Pero eso, la percepción de la materia, es todo cuanto podemos conocer sensiblemente sobre el gravis, pues él es pura potencia. Es un llegar a ser, su entelequia, y por eso decimos alegóricamente que está oculto detrás de la materia, en la interioridad del ente, en la intimidad del ser en sí. Si violamos la intimidad del proceso, si invadimos el campo y hurgamos en la materia para buscar el centro de gravedad, la entelequia potencial, jamás hallaremos nada. Sin materia no hay gravis, pero si a la materia la partimos y multiplicamos, solo conseguiremos obtener otros tantos gravis potenciales. El concepto del gravis, que es capaz de tender a su entelequia, desplegándose en la partícula más pequeña de materia, da lugar a una teoría atómica no ortodoxa que ha sido expuesta en el libro Física Hiperbórea y que se funda en la definición de un átomo arquetípico o cuanto arquetípico. Conviene pasar revista ahora a los dos errores históricos que mencionamos anteriormente. El de Newton fue hacer a la masa causa de la fuerza gravitatoria, fuerza que, por otra parte, existe y es efectivamente proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan, tal como Coulomb lo demostró en las cargas eléctricas y Cavendish le midió con su balanza de masas. La realidad es que, si bien la fuerza gravitatoria está relacionada matemáticamente con la masa, no es ella su causa, sino que, a su vez, la masa es el efecto concreto, el acto de un arquetipo gravis. La fuerza gravitatoria es, así, la acción de una potencia arquetípica que procede desde su entelequia y atrae hacia su entelequia, que algunos denominan centro de gravedad. Ahora bien, el centro de gravedad algunas veces, y sólo algunas veces, especialmente en el caso de un cuerpo esférico como la Tierra, coincide espacialmente con la entelequia. Volvemos pues a preguntar, ¿qué se quiere decir con coincidencia espacial? ¿Significa eso que allí, en esa región interior del ente, por ejemplo en el centro de la Tierra, está la entelequia? Antes de responder, vamos a considerar el segundo error histórico. Leibniz, evidentemente pensando en un dios hiperbóreo que nada tiene que ver con el demiurgo ordenador de la materia,
el verdadero Dios de este mundo, atribuye al mismo una perfección absoluta, perfectio Dei, que le impediría crear dos cosas iguales. Se impone así, en la filosofía moderna y en el pensamiento científico posterior, el principium identitatis indiscernibilium, el principio de identidad de las cosas indiscernibles, que afirma que si dos cosas son absolutamente iguales, deben ser la misma cosa. Mas, como ello es manifiestamente imposible según Leibniz, no pueden existir dos cosas iguales. El creador no se habría repetido. Todo este razonamiento es erróneo, pues se fundamenta en el supuesto de que el universo ha sido creado por un Dios de bondad y no por un demiurgo imitador, como realmente ocurre. Pero pese a Leibniz, la obra del demiurgo se apoya en la imitación y la estructura material ha de reflejar naturalmente este principio, contradiciendo el principium identitatis indiscernibilium. Es fácil comprenderlo si partimos de una composición arquetípica de lo real. Sin embargo, el principium de Leibniz ha sido incorporado dogmáticamente a la epistemología y predomina inconscientemente en toda actitud científica referida a la observación empírica o experimental de los fenómenos físicos. Ello no es casual, obedece a una tendencia sinárquica que no viene al caso desarrollar aquí. Lo importante es que la teoría gravis contradice el principium, y lo hace porque tal principium es completamente falso. La sabiduría hiperbórea afirma que pueden haber dos cosas iguales y señala como ejemplo a las entelequias potenciales de los entes externos, a sus núcleos indiscernibles o a los centros de gravedad determinados por el arquetipo gravis. Salvemos pues el error del principium leibniziano y pasemos a responder a la pregunta pendiente sobre la situación real de la entelequia y su posible coincidencia espacial con el centro de gravedad. Todo arquetipo tiende hacia una entelequia, pero en el origen del movimiento, el primer impulso es producido por una potencia que contiene en sí a la perfección que se pretende alcanzar. El movimiento es así un desarrollo evolutivo que apunta a una finalidad que también ha sido principio. Como finalidad, la entelequia es algo que aún no está, que debe ser alcanzado, es decir, algo futuro. Llegamos ahora a la parte más compleja del problema, ya destacada en E4. La entelequia es algo futuro que obra en el presente del ente como posibilidad de ser. De allí el adjetivo potencial que se le agrega para señalar ese carácter. Dado que la única conexión entre la entelequia de un ente y el ente concreto es el proceso del arquetipo, es este proceso la verdadera posibilidad de que una entelequia sea. Pero todo proceso tiene el sentido del tiempo trascendente. Ver figura 44. Vamos a dar un gran paso con la imaginación. Supongamos que somos capaces de contemplar todos los procesos que se desarrollan en el mundo, desde aquí hasta el último rincón del macrocosmos. Si esto es posible, si no se nos escapa ningún proceso, entonces resulta que no podríamos medir otro tiempo relativo fuera de aquel en que ocurren los incontables procesos cósmicos. Más aún, no podríamos saber si existe otro tiempo porque nada nos lo indicaría. Nada que cambie, desde luego. Esta absurda conclusión demuestra que el tiempo trascendente del macrocosmos, es la suma de todos los procesos del universo, es decir, de todos los procesos arquetípicos. El tiempo trascendente es, pues, también un proceso, algo que se sabe desde la antigüedad, cuando a tal proceso se le denominó fluencia. Pero vale la pena repetirlo para aclarar el concepto de la sabiduría hiperbórea. Tal concepto afirma que el tiempo trascendente, como proceso fluente, apunta también a una entelequia, una superentelequia llamada futuro. En efecto, el futuro solo puede ser concebido como entelequia, como perfección final de un proceso cósmico de conciencia. El tiempo trascendente, cuyo initium es el uno, Brahma, o como quiera que se quiera nombrar al demiurgo, y cuyo final, la entelequia del tiempo, el futuro, es el uno, Brahma, o como quiera que se quiera nombrar al demiurgo.
El tiempo trascendente, según convenimos en la primera parte, es trascendente para el microcosmos, pero en verdad es una afluencia inmanente de la conciencia cósmica, del alma del demiurgo, y esa conciencia ha producido los arquetipos cuyos procesos nos preocupan. Desde allí, pues, desde el tiempo trascendente, parte todo lo real, y desde allí también han de partir todas las interpretaciones sobre lo real. Mas no se trata ya de una mera dimensión, como pretende la física, sino del soporte esencial de todo lo existente. Solo después del tiempo a posteriori del tiempo trascendente aparece el espacio como efecto de los procesos arquetípicos que se desarrollan en los planos de la materia y la energía. Simplificando mucho la teoría de la física hiperbórea, puede concluirse aquí que el espacio es un segundo grado del tiempo trascendente o bien un estado grosero del tiempo, una categoría temporal inferior, una especie de tiempo caído, etc. El fundamento y la justificación de tal calificación proviene de que el espacio sólo aparece en relación con la materia, es producido por ella, pero la materia siempre sigue el proceso de los gravis, no puede escapar a su potencia plasmadora, pues los gravis caen como entes específicos del último arquetipo de la escala, desde la conciencia cósmica, es decir, desde el tiempo trascendente. Observando los extremos del proceso, es evidente que el espacio es causado por el tiempo trascendente mediante la materia organizada por los gravis. Hemos dado un gran paso. Regresemos ahora a aquellas preguntas sobre la entelequia potencial y su coincidencia con el centro de gravedad. Si aplicamos los conceptos anteriores al problema del campo gravitatorio, habremos de extraer conclusiones del todo diferentes a las que aporta la física. Consideremos un campo de gran masa, la Tierra, por ejemplo. A. Para la física, alrededor de la Tierra existe un campo gravitatorio. Para la sabiduría hiperbórea, alrededor de la Tierra actúa la potencia del arquetipo gravis. B. Para la física, la masa de la Tierra deforma el espacio curvándolo en sus inmediaciones. Para la sabiduría hiperbórea, la masa de la Tierra genera un espacio curvo que es reflejo de la distorsión que el gravis representa con respecto al tiempo trascendente. C. Para la física, en el centro de la Tierra está situado el centro de gravedad, a donde convergen todas las líneas de fuerza imaginarias que describen el campo gravitatorio. Para la sabiduría hiperbórea, en el centro de la Tierra hay un punto que coincide con el centro de gravedad, es la entelequia gravis. Volvemos al principio, pero en este momento podemos entenderlo. Hay coincidencia espacial pero no temporal. No puede haberla, pues la entelequia es el aspecto futuro del arquetipo gravis. ¿Qué cabe esperar entonces del centro de gravedad según la sabiduría hiperbórea? Un punto indiscernible, es decir, un punto que contradice el principium identitatis indiscernibilium de Leibniz. Ocurre así porque la entelequia, en tanto que perfección final del arquetipo, es el arquetipo mismo. Desde la entelequia, el gravis promueve un proceso que no puede interrumpirse y que va desde la potencia, campo gravitatorio, hasta la entelequia, centro de gravedad, que está en el futuro. Tal camino procesual abre una brecha en el espacio, lo distorsiona, produciendo un contacto topológico entre planos diferentes. En rigor de la verdad, lo que ocurre en el punto indiscernible es que la entelequia regenera un punto del espacio transformándolo en tiempo. Lo eleva, si se quiere. Indaguemos nuevamente, ¿por qué indiscernible? Para que algo sea indiscernible, debe poder ser comparado con otra cosa exactamente igual, con igualdad absoluta, es decir, con otra cosa que ocurra en el mismo instante y ocupe el mismo sitio. Sólo así podríamos asegurar que dos cosas son indiscernibles, cuando ambas demuestran coincidencia de espacio y de tiempo. Pues bien, y aquí estamos tocando uno de los mayores misterios que existen. Las entelequias de todos los gravis son indiscernibles.
Con otras palabras, en todos los entes, independientemente de su forma o tamaño, existe un punto indiscernible. Esta propiedad es la causa de la isotropía del tiempo trascendente. A través de los puntos indiscernibles, en efecto, fluye el tiempo trascendente y, como todo punto del espacio macrocósmico, contiene un punto indiscernible. La fluencia temporal es isotrópica. Y como el tiempo trascendente es en realidad la corriente de conciencia del demiurgo, se comprende que en cada ente, desde el punto indiscernible, está él impulsando el proceso del ente con su aspecto sabiduría desde la entelequia potencial y viendo el proceso del ente con su aspecto conciencia tiempo desde el punto indiscernible. Hay que meditar mucho sobre esa propiedad de los gravis para abarcar el misterio que implica en toda su profundidad. Como conclusión de este resumen de la teoría gravis, vamos a destacar lo más importante. Ante todo es necesario superar la barrera de incomprensión que opondrá la razón al plantear paradojas aparentemente irreductibles. No se debe olvidar que estamos frente a un temible secreto, del cual no será fácil apoderarse, al menos no impunemente. El primer obstáculo es el problema, ya examinado en E4, de que el arquetipo mantiene su singularidad absoluta mientras se manifiesta en la pluralidad de los entes. Esto es, si los puntos indiscernibles son todos una y la misma cosa, ¿cómo pueden estar en distintos entes a la vez? Si el punto indiscernible de la Tierra es exactamente el mismo que el de Venus, por ejemplo, ¿cómo es que millones de kilómetros separan a ambos planetas? Respuesta: desde luego, ello ocurre porque los puntos indiscernibles son entelequias potenciales del arquetipo gravis. Tomando esto en cuenta, se entiende que la distancia que separa a los planetas no tiene nada que ver con los puntos indiscernibles, pues los mismos coinciden finalmente en el futuro actual, y ninguna distancia los separa en el presente potencial. Y lo mismo vale para cualquier otro ente que se desee considerar. Artículo E6. El núcleo indiscernible de los entes. En E4 vimos que la entelequia potencial del arquetipo universal subyace en el ser en sí de los entes y determina una región indiscernible en cada uno de ellos, donde conserva su singularidad absoluta. Tal región es el núcleo indiscernible de los entes. En E5 comprobamos que en el núcleo indiscernible de los entes materiales subyace efectivamente la entelequia potencial del arquetipo gravis. En todos los entes, independientemente de su tamaño, existe un punto indiscernible. Esta propiedad es la causa de la isotropía del tiempo trascendente. Ahora bien, para comprender con profundidad el concepto del núcleo indiscernible, es necesario extender estas definiciones a la totalidad de los entes externos y a la totalidad de los arquetipos universales. Vale decir, en el núcleo indiscernible de todo ente se encuentra la entelequia potencial de su arquetipo universal, la cual es indiscernible de la entelequia de cualquier otro arquetipo universal. Esta extraña propiedad, que asemeja el núcleo indiscernible a una pura nada, tiene su causa en el modo imitativo con que el demiurgo ha producido los arquetipos universales como réplica de sí mismo, de sus aspectos esenciales. Por eso solo existe una mónada y 10 arquetipos conformados con tal mónada. Esto es importante, ni 9 ni 11, 10 aspectos del uno que determinan la esencia de todos los entes del universo, y una mónada, imagen perfecta del uno, cuyo revestimiento formal es el arquetipo gravis, y cuya manifestación óntica es el cuanto arquetípico. Una única mónada repetida en todo punto del espacio cósmico, en todo ente, en todo ser en sí, en todo núcleo indiscernible, que, por eso, es indiscernible e idéntico a cualquier otro arquetipo o al inefable uno. Los arquetipos son solo 10,
como los aspectos del uno, pero combinados de muchos modos hacen posible la enorme multiplicidad de los entes. Sin embargo, en el núcleo indiscernible de cualquier ente particular, la entelequia potencial, su propio llegar a ser, no puede ser diferenciada de la de otro ente. Es indiscernible. Evidentemente, esta propiedad del núcleo indiscernible torna sumamente oscuro el concepto de término universal del ente que hemos explicado, pues no deja ver, para nada, el modo en que los entes llegan a ser individuales. No obstante, ello se comprenderá fácilmente cuando se haga intervenir en la existencia del ente al designio, es decir, a su término particular, tal como se verá en detalle en E8. En la primera parte, página 193, se adelantó el concepto de núcleo indiscernible y su curiosa propiedad, aunque recién ahora podrá ser comprendido con claridad. Conviene destacar que el tiempo trascendente no sólo presenta la extraña cualidad ya señalada de ser isotrópico para los entes permanentes y sucesivos y anisotrópico para otros tiempos sucesivos, sino que también es continuo y discontinuo a la vez. Ello se debe a que el espacio real se compone esencialmente de cuantos arquetípicos, los cuales poseen cada uno un punto indiscernible. Resulta así que en cualquier porción del espacio, por pequeña que sea, existe siempre una región coordenable, propiamente espacial, que constituye el principio de la extensión continua, y un punto indiscernible, no acotable, propiamente temporal, que es el mismo punto que podría localizarse en cualquier lugar del universo. El punto indiscernible es denominado también el ojo de Abraxas. De esta manera, todo ente sucesivo, por ejemplo, es y no es en cada momento de su acontecer, pero su ser es sucesivo y su no ser es permanente. El fin de todo ente, del ente particular y del ente universal, está presente en cada instante del tiempo trascendente, y de esta finalidad no escapan ni siquiera los entes autónomos o inmortales, como el microcosmos actual del Pasú. Por eso se dice que la sola percepción del aspecto sucesivo o fenoménico de los entes constituye una ilusión, ya que su fin, la nada que alcanzará al concluir el tiempo sucesivo, que es igual a la nada inicial anterior al tiempo sucesivo, se encuentra siempre presente en los entes, expuesta a la mirada aguda. Artículo E7. El ojo de Abraxas. La teoría Gravis, por otra parte, pone en primer plano el problema de la individualidad de los entes, cuya solución se dará en E8. Sin entrar a considerar por ahora cómo es ello posible, observemos que los 5 perros de la figura 45, a pesar de que todos son manifestación de un mismo arquetipo y tienden a la misma entelequia, pueden ser distinguidos específicamente como entes individuales. Aquí este perro, allí ese otro, allá un tercero, acullá un cuarto, etc. Todo el mundo convendría sin dificultad en esta distinción. Todo el mundo vería a los 5 perros señalados, pero cuando las cosas cambian es al efectuar un examen semejante de los Gravis o de cualquier otra entelequia potencial, pues entonces el observador deberá admitir la realidad de los puntos indiscernibles. No podrá distinguir un Gravis de otro y ante su vista desaparecerá la pluralidad de los entes para dejar paso a la singularidad del arquetipo y tras de él a la terrible faz del demiurgo. Naturalmente, muchos reirán frente a esta posibilidad a la que calificarán de absurda y harán bien en reír. Si no están preparados para afrontar el misterio, mejor es que rían y permanezcan en la ignorancia, pues son incontables quienes han enloquecido frente a la realidad de los puntos indiscernibles. Hubo místicos, por ejemplo, que de pronto vieron ojos en todas las cosas, o experimentadores que contemplaron el mundo con la percepción visual expandida por medio de algunas drogas y se horrorizaron al comprobar un cosmos viviente, provisto de millones de ojos, con los cuales Dios los observaba desde todas las cosas, ex omni parte oculata.
Es necesario advertir, pues, sobre el demencial peligro que acecha en el ser en sí de todo ente, en su término universal o finalidad. Como sabemos, lo que el pasú puede conocer del ente es lo que le revela su término particular, su designio. El designio es el ser para el hombre del ente, un hombre, una palabra, que lo individualiza y que ha sido pronunciada por el aspecto logos del demiurgo. Pero lo que venimos estudiando hasta aquí es el término universal del ente, el ser en sí, quien se encuentra encerrado en su intimidad y es inaccesible al conocimiento del pasú. Al pasú, en efecto, solo le es dado el conocimiento de los entes desde su exterioridad, solo puede dialogar con la naturaleza o el mundo, tomar el designio y poner el sentido en el ente, pero el ser en sí, el punto indiscernible, la entelequia potencial, ha de permanecer desconocido para él. Jamás sabrá que ha sido constantemente observado desde todas las cosas, por el ojo, uno y múltiple, de Abraxas. Por el contrario, al Viria no sólo le es posible la percepción del ser en sí, sino que tal experiencia forma parte de las técnicas de liberación espiritual. Fuera del peligro real que representa un enfrentamiento tal con el demiurgo, en la vía de la oposición estratégica, ello constituye un riesgo calculado, al extremo que se cuenta de antemano con el mismo y se lo ha incluido como parte de la técnica. El enfrentamiento directo con el demiurgo permite, en efecto, el dominio del tiempo, es decir, independizar el área estratégica de la arquémona, del tiempo trascendente del macrocosmos, la creación de un tiempo propio. Página 301. ¿Cómo? Ante todo, el Viria ha de predisponer el arquémona con vistas a la oposición estratégica. Para ello debe definir un punto exterior al arquémona, es decir, un punto en el Valplas. Tal punto ha de quedar enfrentado al cerco infinito, cuando el Viria ocupe la plaza y contra él se efectuará la oposición estratégica al tiempo trascendente. Es necesario entonces asegurarse previamente de que dicho punto ha de permanecer siempre el mismo y de que por él pasará la isotropía del tiempo trascendente y continuará en el punto cerco de proyección del Viria. Vale decir, es necesario obligar al demiurgo de antemano a sostener la oposición estratégica. ¿Es posible cumplir tal condición? Respuesta sí, aplicando el principio de la física hiperbórea que afirma que toda porción ponderable de materia es la expresión de uno o más átomos arquetípicos o quantum arquetípicos, en cada uno de los cuales existe un punto indiscernible. En cada punto indiscernible, que es el mismo punto en todos los átomos del universo, existe un punto de tiempo trascendente, pues en cada uno de ellos el demiurgo manifiesta su conciencia tiempo. Páginas 305-306. Este párrafo en bastardilla se ha de tornar claro ahora a la luz de la teoría gravis resumida en E5. Mas para el Viria preocupado por su liberación espiritual, los puntos indiscernibles en los entes y la presencia del demiurgo son algo más que una teoría. Según la sabiduría hiperbórea, el encadenamiento espiritual es un acto de guerra enemigo y nadie puede desencadenar su espíritu sin luchar. La actitud guerrera es esencial en la vía de la oposición estratégica que proponemos en este libro o en cualquier otra vía hiperbórea. De aquí que el enfrentamiento con el demiurgo sea inevitable, tarde o temprano. Lo hemos repetido muchas veces y vale la pena recordarlo. La verdad, la única y efectiva verdad, está en el interior de cada uno, en la memoria de la sangre. Allí debe concurrir el Viria para confirmar la tesis fundamental de la sabiduría hiperbórea. Por eso, para quien ha escuchado la voz de la sangre pura y decide combatir, el acto de guerra individual no puede caracterizarse de otra manera que por el odio gnóstico hacia el mundo del demiurgo. El Viria despierto tratará de experimentar en todo momento la hostilidad esencial, procurando reorientar estratégicamente al espíritu revertido. Y esa hostilidad esencial que antaño desplegara el espíritu hiperbóreo contra el universo material de El Uno será el carácter que revestirá, en mínima medida, el acto de guerra que el Viria despierto ejecutará contra el mal, es decir, contra el macrocosmos del demiurgo Jehová Satanás. Página 289.
Si tal es la resolución del Viria, si tan gnósticos son sus objetivos, entonces todo estará dicho, no habrá más palabras engañosas ni signos vanos. El enfrentamiento se trasladará más allá del velo de Maya, a una instancia absoluta en la que el guerrero hiperbóreo y el demiurgo lucharán cara a cara. Y, como en el origen de la caída, en la lucha estará nuevamente en juego el encadenamiento espiritual, el Viria despierto ha atacado para liberar al espíritu cautivo y el demiurgo responde para someter al espíritu a una mayor y más atrás confusión. Página 290. A todas estas citas hay que agregar lo siguiente: y en ese enfrentamiento inevitable, en el que el guerrero hiperbóreo y el demiurgo lucharán cara a cara, la prueba más difícil que deberá afrontar el guerrero será la contemplación de la terrible faz del demiurgo. Por supuesto, el demiurgo es un actor con muchas máscaras, pero aquí nos referimos a uno de sus aspectos, aquel que puede ser percibido en el ser en sí de los entes, es decir, en la entraña de todos los entes del mundo, a los que sostiene y vitaliza desde la entelequia gravis. Ese aspecto que la sabiduría hiperbórea denomina dragón del mundo, Draconis mundi, y la cábala hebrea Metatron. No es posible describir con palabras la forma del dragón del mundo, del anima mundi, y no vale la pena intentarlo. Bastará con que nos formemos una idea sobre la peligrosa potencia disolvente de esta imagen, y ello se logrará si aseguramos que sólo quien dispone de un valor infinito, es decir, un valor producto de la voluntad graciosa del espíritu infinito, consigue resistirla. Para cualquier estado espiritual inferior, por ejemplo, para el Viria perdido, su aspecto es irresistible. El dragón del mundo sume en el terror a todo observador cuyo valor tenga algún límite moral, y por todo observador ha de entenderse encarnado o desencarnado, hombre, alma o deva, etc. La importancia de esto se verá con claridad si aseguramos que la prueba capital que la sabiduría hiperbórea impone para obtener la iniciación, esto es, la prueba del valor, consiste solamente en la contemplación de la terrible faz de el Uno. Pero esta faz puede ser el dragón del mundo como otra imagen tanto o más espantosa que ella, otro aspecto demencial del demiurgo, conocido como Hiedra Cron, y que no es más que su rostro manifestado en todos los miembros de una raza sagrada, hebrea en este caso, vale decir, su rostro uno presente en la pluralidad de los entes hebreos de la raza, en el sí mismo de la raza, en la entelequia potencial de la raza, es decir, en la Shek y Na. En resumen, aquí deseamos advertir que siempre que se siga una vía secreta de liberación de las 7 más una que propone la sabiduría hiperbórea, habrá algún momento en el que se producirá un enfrentamiento con el demiurgo y que contemplar su terrible faz puede ser peligroso si no se dispone de un valor sin límites, pero debe ser claro que, aun cuando no exista lucha planteada, la visión del dragón del mundo por sí sola basta para producir un efecto devastador sobre el equilibrio racional. La estructura cultural puede salir parcial o totalmente destruida de esa experiencia, o el sujeto cultural puede ser fagocitado por el dios de un ente, en un contexto extremadamente oblicuo. En cualquier caso, ello significa la locura. Así pues, ninguna precaución que el Viria adopte será excesiva al tratarse de este tema, puesto que el dragón del mundo está presente en todos los entes, ya que todos los entes forman parte de su cuerpo. En la entelequia de los gravis, desde los puntos indiscernibles que están en todos los cuerpos, es decir, desde el tiempo trascendente, que es su conciencia, está él sosteniendo el orden material, pero él no actúa a través de los gravis, solamente los sostiene. No es el aspecto logos el que se manifiesta en los puntos indiscernibles, sino el aspecto conciencia-tiempo. No es el verbo, sino el ojo del demiurgo. Un ojo multiplicado incansablemente en toda la creación, pero que es siempre el mismo ojo. He aquí a Maya. Un ojo que se contempla a sí mismo, que se admira perpetuamente de sí mismo. Un ojo que está en el lobo que acecha, y en el cordero que huye, en el hombre que hunde el puñal en su hermano, y en su hermano que muere, y también en el puñal que se embriaga de sangre borboteante.
Un ojo que mira desde el amado y desde la amada y desde la traición del tercero. En fin, ese ojo, cuya cuenca es una cima que desciende a los abismos del bien y del mal, es el ojo de Abraxas, un ojo terrible e insensato. No en vano, los gnósticos alejandrinos, que sabían con qué clase de monstruo se las tenían que ver, encerraban al ojo de Abraxas en un triángulo, es decir, aplicaban la ley del cerco, para no enloquecer de esquizofrenia. Los iniciados hiperbóreos, los virias despiertos o los caballeros de la SS, por ejemplo, como aquellos gnósticos, también poseen técnicas para resistir la mirada disolvente del demiurgo y aprovechar los puntos indiscernibles de los gravis en beneficio de la estrategia de los siddhas. Claro, nos preguntaremos, ¿aprovechar? ¿Para qué? ¿Cómo? Y estas preguntas parecerán no tener respuesta en una época en la que, si no se dispone de un bebatrón, parece que nadie puede ni soñar con investigar el interior de la materia, y si no se posee una grúa hidráulica, ¿quién intentaría mover las piedras de Sacsayhuamán? Pero la verdad es que solo para lo maravilloso se debe aprovechar la teoría gravis, que es una ciencia de los siddhas y de la cual están excluidos los pasúes y virias perdidos. Veamos algunas de tales posibilidades maravillosas. El que ha comprendido la teoría gravis, por ejemplo, puede buscar en sí mismo, en su microcosmos, el punto indiscernible y por medio de la voluntad graciosa desplazar el centro de gravedad fuera de su cuerpo, evitando el peso, es decir, la atracción que la Tierra ejerce sobre su masa, es la levitación. Pero, como su propio punto indiscernible es el mismo que el de esa piedra que está allí, podrá moverla también con un acto de su voluntad. Es la psicoquinesia. Mas, cuando a un cuerpo material hábilmente diseñado se lo lleva a coincidir en su entelequia con la de un cuerpo humano, entonces se dispone de un vehículo que viaja sin motor, como los que siempre han tripulado los hiperbóreos. Y como en el punto indiscernible hay distorsión espacial, tales vehículos pueden tornarse invisibles por aceleración temporal y no por altas vibraciones, como sostienen ciertos ufólogos materialistas y sinarcas. Por último, en el centro de la Tierra, dada la gran potencia de su masa, hay un poderoso punto indiscernible que altera de tal modo el espacio y el tiempo que puede encontrarse allí, según la manera como se acometa el acercamiento, desde un núcleo de magma, tan caro a los geólogos miopes, hasta una porción simultánea del espacio cósmico, es decir, un firmamento estrellado, pasando por muchos estados intermedios que dependen del espacio de significación demiúrgico. Muy bien, próximo artículo E8, modelo de designio del ente externo. Hasta pronto.